Perdido, estamos conectados. Eh, Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar la reunión de este día, la segunda parte de la charla que tuvimos hace 2 martes. Antes de iniciar, pues me gustaría que hagamos una breve oración, dando las gracias. Recordemos que al agradecer, pues la Madre Tierra, las buenas energías nos reconocen y nos llevan por el camino correcto. Al abrir nuestra mente y nuestro corazón en agradecimiento, podemos obtener de las energías benevolentes todas las guías necesarias. Cuando se agradece, se abre el corazón del cielo y desciende todas las energías de sabiduría, en amor, paz y en armonía. Así que iniciamos en nombre del corazón del cielo, del corazón de la tierra, del corazón del fuego, del corazón del aire, el corazón del agua y el corazón de la vida. Amados guardianes del tiempo, guardianes del día y guardianes de la noche, a los cuatro elementos, al corazón de la Madre Tierra, agradecemos este día. En nuestro conteo sagrado es el abuelito Kablahu el abuelo que nos enseña a abrir los caminos, el abuelo que guía nuestros pasos por las veredas de la sabiduría. Agradecemos y pedimos también amorosamente por cada uno de los que están conectados. Pedimos también amorosamente por la Patagonia. Pedimos amorosamente por Suramérica, por Norteamérica, por Centroamérica, por Europa, por todas las personas que están trabajando por un bien común y es el cuidado de la Madre Tierra. Así agradecemos en nombre del corazón del cielo, de la tierra, corazón del fuego, del aire, del agua y de la vida. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, entonces dejamos a Eduardo con su micrófono, por favor. Listo, pues muchas gracias. Bueno, eh, como comentamos la vez pasada, esto es más bien un diálogo de exposiciones. Sí, Em, la vez pasada platicamos sobre varias cosmovisiones y las historias de origen. Una cosa que notábamos es, mm, me gustaría que compartiéramos según sus cosmovisiones, según la cosmovisión de cada quien, la cultura y la- el conocimiento ancestral de origen de cada cultura, que se compartiera el origen más profundo. Em, vamos, entendemos que a lo largo a través de muchas tradiciones se expresaron muchas formas y convenciones del buen vivir, ¿sí? Las cosas que el deber hacer, los cuatro acuerdos, ¿sí? Y cosas de ese tipo, como comentábamos acerca de Confucio, Confucio. Em, y todas las prácticas que nos dicen la sabiduría ancestral y la sabiduría, vamos, en todas las religiones hay prácticas del buen vivir, el buen hacer, el significado del vivir bien, hacer el bien y existir en amor. Yo quisiera irme más profundo, entonces quisiera ahondar en esta plática de hoy, a que nos ayudara a entender según sus propias cosmovisiones cuál es la historia de origen. Vamos, en el cristianismo tenemos el Génesis, ¿no? Que en el principio todo era oscuridad, no había nada, era nada, y entonces el todo surge de la palabra, y la palabra crea, la palabra es la intención. Em, entonces, quisiera hacer una invitación. Roberto, tú me dijiste que la vez pasada no pudiste exponer porque andabas ocupado, pero me gustaría que quizás pasarte el micrófono a ti y que nos expusieras un poco desde tu cosmovisión, cómo es el sí, origen. sí, sí, gracias. Sí, la vez pasada no.
no pude participar porque estaba apoyando a unos amigos por ahí. Así que bueno, gracias Eduardo por abrir el tema. Realmente me parece bastante importante que todos sepamos los orígenes, ¿verdad? Orígenes. Inicialmente saber cómo se origina la vida para nosotros en el libro sagrado. La escritura del Popol Vuh es un libro el cual nos basamos la cosmovisión maya del principio de la creación, el principio del todo. Eh, el Popol Vuh es un libro originalmente escrito en idioma quiché, en quiché, Guatemala. Entonces decía que el Popol Vuh hablaba de que en el origen solo existía el silencio, la oscuridad, solo existía el mar y el cielo en calma, y que los dioses, bueno, le ponen así dioses por ponerle una etiqueta de algo divino, ¿verdad? De algo que es superior a la mente humana, el gran abuelo Tepeo y Cucumatz y el corazón del cielo se juntaron para crear la tierra, las plantas, los animales y finalmente al hombre, eh, al crear al hombre con el objetivo de ser venerados, como de alguna forma lo hicieron ellos con diferentes experimentos, ¿verdad? Tepeo y Gucumatz, al juntar sus mentes y sus corazones, comenzaron a crear. Se habla, pues, al principio que se hicieron al hombre de barro, por ejemplo. Primero fue el hombre de barro, pero los hombres de barro no podían mover la cabeza y eran muy frágiles, con el agua se deshacían y no tenían entendimiento. Después habla el Popú sobre el hombre de madera, pero los hombres de madera pues no podían hablar, no podían multiplicarse, no existía un alma, no había un corazón. Entonces por eso es que los creadores, creador y formador, pues se deshizo de los hombres de madera y finalmente pues crearon al hombre de maíz. El hombre de maíz fueron los primeros hombres, el cual se habla, el Popú, que se crearon las cuatro razas, el Popú, y se hace referencia a los cuatro tipos de maíz, que es el maíz amarillo, el blanco, el maíz rojo y el maíz negro. Y de ahí se derivan las cuatro razas. Al hacer el experimento, los creadores, pues, vieron que había una gran similitud con ellos mismos, con el creador y formador. Y así fue, pues, el origen de los hombres y las mujeres, y de ahí el Popú, pues, devela una serie de historias bastante bonitas que en este sentido me gustaría hacerlo un poco más filosófico, ya porque la creación del hombre en estos tres sentidos, el hombre de barro, el hombre de madera y el hombre de maíz, nuestros abuelos siempre hacían un pequeño hincapié en que tendríamos que ser como los hombres de maíz para poder tener una buena conexión, encontrar las verdaderas raíces, la conexión del corazón con la verdadera naturaleza, con el tiempo, sincronizar nuestro corazón con el corazón del tiempo, del espacio, de las estrellas, de los planetas. Y hablaban también ahora mucho con el tema de los hombres de barro. Si se fijan bien, eh, hay mujeres y hombres que no pueden, como decía en la escritura, no pueden mover la cabeza, solo están viendo hacia un solo lado. Y cuando hay se abre la conciencia o hay palabras que quieren llegar a la conciencia, pues muchas personas se sienten ofendidas y se deshacen, decían, ¿verdad? Por ejemplo, hoy también tenemos muchos mujeres y hombres de madera que son muy duros, muy fuertes, muy rígidos, que no sienten, ¿verdad? Y en este sentido, pues tenemos a la sociedad que está muy alejada del verdadero sentido de la naturaleza. Ese es parte del origen. Pues en nuestra cosmovisión, como les decía, nos basamos mucho en una verdad tangible, por ejemplo, con el tema de la humanidad.
al conocer las cuatro razas, que son los cuatro maíces, pues sabemos que existen, ¿vea? Y que en otros libros probablemente no lo mencionan, o si lo mencionan, pues no es tan filosófico como el de nosotros. En las diferentes ceremonias tomamos el respeto, el debido respeto y la comunicación con las cuatro razas, que cada una de las razas tiene su origen de los cuatro puntos. Por ejemplo, el maíz rojo, que es la piel de los morenos, como yo, vea, por ejemplo, los que son morenos, el punto rojo para nosotros es el lado oeste, donde nace el sol, porque al fijarse bien cuando está amaneciendo, allá al fondo se ve la lucecita roja y comienzan a verse los diferentes colores. El lado oscuro, el lado negro, perdón, que es el lado oeste, donde se oculta el sol, que es representación del maíz negro, es la raza negra. Ya es el lado donde nosotros descansamos, ¿verdad? En las noches cuando dormimos, reponemos energía. El lado amarillo, que es el lado sur, ¿verdad? Que es el maíz amarillo representado por el maíz amarillo, es la representación de la raza asiática, de lo que llamamos chinitos o los japoneses, ¿verdad? Bueno, a todos lo etiquetamos como chino por sus ojos rasgados, pero si se fijan bien, la piel de ellos es como amarilla, ¿verdad? Entonces, esa es la representación de la sagrada energía del lado sur, que para nosotros también el sur, como son las aguas, pues representa las emociones, los sentimientos. Muchas de las decisiones que tomamos, pues en su mayoría son emocionales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hay que tener ese equilibrio. Y el lado norte, que es la representación del maíz blanco, es la raza nórdica, por decirlo así, o los caucásicos, ¿verdad? Los que son cheles, los gringos, como lo llamamos. Entonces, si se fijan bien, el origen del ser humano tiene una base muy importante científica, espiritual, filosófica, que es tangible, que lo podemos ver y lo podemos sentir. Por eso es que en la Cosmovisión Maya, en las ceremonias, al iniciar cada ceremonia, pues llamamos a las energías de los cuatro rumbos para hacer un respeto, un debido respeto. eh, y en plena conexión. Esa es parte del origen, pues, y la cosmovisión de nosotros, la cosmovisión maya, como ya saben muchos a nivel mundial, nuestros abuelos, nuestros ancestros, fueron personas muy sabias que tenían mucha sabiduría, eran médicos, eran astrónomos, astrólogos, eran arquitectos, matemáticos, eran agrónomos, la definición que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los abuelos, al decir que son médicos, pues conocían el cuerpo, conocían cómo funcionaba nuestra mente, nuestros cinco sentidos, conocían sobre auras, sobre los tres tipos de cuerpo que tenemos, o sea, eran personas que habían investigado durante mucho tiempo o se les entregó a ellos el conocimiento y pues lo pusieron en práctica. Eh, Eran matemáticos, ¿verdad? En ese sentido tenemos el ejemplo de los calendarios, pero el que tenemos a la mano y el con el que se trabaja todos los días es el Cholquij, que es el calendario lunar, que está basado en la evolución del ser humano en su crecimiento, por ejemplo, ¿verdad? Eran arquitectos, pues si se fijan bien, hacían pirámides, hacían eh, cosas que en ese tiempo probablemente, como la mente que tenemos ahora, pues no fuera posible que fueran a ser creados. Eran astrónomos, pues veían las estrellas, calculaban los movimientos del planeta. Bueno, en ese sentido, esa cosmovisión es íntegra, como bien lo sabemos, no lo sabía, cada quien tenía su propio don, ¿verdad? En ese sentido, y como comunidad lo ponían en práctica y así es como comenzaban a abrirse paso en este mundo, en este planeta Tierra. También la cosmovisión maya habla mucho que nosotros, los seres humanos, pues venimos a este mundo, venimos a esta tierra. Nos trajeron el creador y formador, nos trajeron los dioses para poblar,
¿verdad? Nos enseñaron a alimentarnos, nos enseñaron a vestirnos, nos enseñaron a vivir en sociedad. Eso habla mucho también la cosmovisión maya y parte de eso, pues, hay, hay cuestiones filosóficas que son muy bonitas. Por ejemplo, el acuerdo de la Toltecayotl, que era vivir en armonía con el todo, con el debido respeto, porque para nosotros todo tiene vida. El abuelo árbol, la abuela planta, el aire, el fuego, el agua, todo tiene un espíritu, tiene una vida, una energía. Entonces, con eso, pues, nosotros nos vamos guiando y sí, algo bien importante que para nosotros en la conjunción también le llamamos el camino del corazón. Y le llamamos el camino del corazón porque basado en la sabiduría de la madre tierra y de los animalitos, todo tiene un propósito. Si se fijan bien, una hormiguita, dependiendo su raza, por ponerla así, si es una hormiguita trabajadora, o si es una hormiguita guerrera, o si es una hormiguita reina, etcétera. ¿Vea? La hormiguita nace y ya sabe lo que tiene que hacer. Su corazón la guía, su mente le dice cómo hacer, su vibración, su frecuencia, saben lo que tienen que hacer. Las hormiguitas no van a una universidad, no tienen una maestría, no tienen escuelas, entonces, como las abejas, como los perritos, como los leones, como la infinidad de animalitos que vemos, como un árbol, por ejemplo. A un árbol no le podemos decir cómo crecer. Él lo hace de una forma que tiene que hacerlo por una misión que tiene, como decimos, pues los árboles torcidos crecen como quieren y los árboles rectos tienen una forma de ser. Entonces, así somos todos. En el camino vamos y tomamos diferentes caminos, diferentes espiritualidades, pero en la cosmovisión maya, como les decía, el Toltecayo nos dice, hay que vivir en comunión, en respeto con el todo. Esa es una pequeña parte de lo que los abuelos dejaron eh, en nuestros corazones y siento que cada uno de nosotros pues lo estamos poniendo en práctica porque el grupo Cuidando Nuestro Hogar tiene una base muy importante y ese corazoncito que cada uno de ustedes tiene porque queremos, porque amamos la vida, porque sabemos que la Madre Tierra está con nosotros y la sentimos. Entonces, muchas veces podemos ir caminando por ahí con un amigo o una amiga y de repente sentimos que el árbol nos dice algo, pues hay que abrazarlo, aunque mucha gente no lo entiende, pero es tu corazón, es el corazón el que está hablando. Así que yo les dejo como reflexión eh, tomar o escuchar mucho su corazón sin juzgarlo, sin juzgar a los demás también. Recordemos que en este tiempo en el que estamos, pues el sistema muchas veces no quiere esa dualidad y nosotros tenemos que ser ese sostén energético para mantener a nuestra madre tierra y nuestro único planeta, ¿verdad? El único lugar que conocemos donde podemos vivir. Así que eso es una parte y los animo ahí a mantenerse siempre en contacto con la filosofía que cada quien sienta más afinidad, con su espiritualidad y pues eso sería por el momento. No sé si tienen alguna duda, pues con todo gusto podemos resolverla. Muchas gracias. ¿Qué nos dice la cosmovisión maya? Nada más para ahondar en un punto más. ¿Qué nos dice la cosmovisión maya acerca de la persona? O sea, cómo se... bueno, en el mundo, a ver, empiezo con el contexto. En el mundo moderno tenemos la disonancia y la estamos comenzando a entender. eh, la disonancia es, pues, ese sentimiento de que algo no está bien, pero no Ujú, sabemos qué. Y en el mundo moderno es muy común tener una vida, dedicarse a ciertas cosas, eh, no sé, trabajas en una empresa petrolera, o en una gasolinera, o en un,
y pues la gente hace su trabajo, ¿no? O sea, pero algo está mal, algo está mal. Ujú. No estoy en contacto con la naturaleza, o sea, hay una disonancia entre lo que es ese sentido de intuición, ese espíritu Sí. interno, esa voz que nos dice que algo está en desequilibrio y obviamente tiene muchos impactos en la vida, ¿no? ¿Existe el concepto de disonancia para ustedes? El concepto de disonancia. De Fíjate qué disonancia. qué buena pregunta, porque el ser humano, si te fijas bien, tenemos dos hemisferios, ¿verdad? Tenemos el hemisferio del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que son de alguna forma una dualidad, por ponerle un nombre, ¿verdad? El derecho es es la forma de pensar material, la forma física, lo que vemos físico o la creatividad, perdón, es la forma de llevar a cabo algo que estamos pensando con el lado izquierdo, que es el lado femenino. Entonces, en el camino en el que nos han puesto los abuelos, la disonancia siempre parte de un pensamiento diferente al de otra persona o en nosotros, el cual le llamamos la guerra florida, ¿verdad? La guerra florida que se menciona en el Pop Bull puede ser parte de esa disonancia que como seres humanos podemos tener. Como decís, hay algo que me falta, hay algo más allá, hay algo o hay una clave o una llave para encontrar lo que realmente nos llene esa mente cognitiva, ¿va? O esa disonancia. Entonces, en ese sentido, el ser humano va buscando cada vez más poder llenar esa parte que te va haciendo siempre, va a disonar en tu mente. Y les pongo un ejemplo. Una persona, pongamos a un hombre dice, bueno, yo quiero un trabajo de esta categoría y se lo pide el universo, se lo pide a Dios. Ok, el universo se los da. Cuando tiene el trabajo de sus sueños, comienza a sentir su corazón, comienza a sentir su mente que tiene que haber algo más que ese trabajo. Entonces ya no pide ser un jefe o ya no quiere ser un jefe, sino que quiere ser un gerente, por ejemplo. Llega a ser gerente y cuando ya es gerente dice, no, es que yo tengo que ser dueño de la empresa porque hay algo más que puedo lograr. Y llega a ser jefe o llega a poner su propia empresa. Cuando ya tiene su propia empresa, ya comienza a querer entrar en un nivel de la alta sociedad y busca encontrar o encuentra la forma de llegar a ese nivel de sociedad y entra en ese espacio. Pero ya en ese espacio comienza a decir, no, es que yo tengo que tener un helicóptero, por ejemplo, que tiene mi compañero. Entonces, así a medida va pasando y va escalando, siempre va buscando un poco más, un poco más, un poco más. Pero es una vida natural del ser humano, porque la parte izquierda le está haciendo sentir que tiene que hacer algo más. Y su parte derecha, su parte material o física, lo mueve a hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr a tener esa neutralidad o a llevar a cabo eh, esa paz que se necesita para no es que no buscarlo, sino estar en tranquilidad con lo que se tiene y a medida se va caminando espiritualmente comienzan a llegar las cosas que realmente necesita? Bien, para lograr esto, necesitamos primero saber cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionamos físicamente, cómo funcionamos espiritualmente y cómo funcionamos mentalmente. Ya les puse el ejemplo de la mentalidad. El ser humano a medida va alcanzando ciertas metas, va buscando otras, y a eso pues comienza a faltarle algo, ¿verdad? Que está olvidando su espíritu, está olvidando lo que realmente es su esencia. Entonces, en esencia, como funcionamos los seres humanos, buscar esa paz, buscar esa tranquilidad,
que muchas veces no, nosotros, los seres humanos, buscamos en el camino ser felices, por ejemplo. Y decían los abuelos, no busquemos ser felices, porque si buscamos ser felices vamos a encontrar la tristeza, porque la felicidad es parte, ¿verdad?, de la tristeza, como la vida. La vida también es parte de la muerte. Entonces, no podemos irnos a los extremos porque siempre vamos a encontrar un pero o vamos a encontrar, pongámosle de nombre, un obstáculo a lo que nosotros queremos. Si no, hay que buscar la paz. Entonces, a todos nos ha pasado en algún momento. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando, cuando estaba formándome como Asquir, siempre había más preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Pero y por qué lo otro? Y así a medida va pasando el tiempo de la formación, comienzan a tener más preguntas. Y cuando ya llega uno a hacer a la meta, ya busca hacer algo más, ¿verdad? Pero yo entendí de alguna forma que mi meta, mi función en esta tierra tiene un sentido y lo estoy poniendo en práctica, que es esto que estamos haciendo, por ejemplo. Mi energía me tiene ¿cómo le vamos a decir? Mi energía me permite que pueda hacer esto, poder agrupar personas para que puedan vivir, juntar nuestros corazones, por ejemplo, y eso me pone en paz a mí. Que no buscamos una competencia, es claro, está, vea, nadie lo que yo pienso como grupo, que como buscando que todos estemos juntos, que nadie sea más que otros, como decía la Toltecayo, todos somos iguales en un mismo círculo. Entonces, la definición de disociación para la cosmovisión maya puede tener un espacio, pero la misma cosmovisión te lo va abriendo. Entonces, cada uno de ustedes tiene un porqué en esta tierra, solo tienen que descubrirlo y también la disociación tiene que ver con ese despertar que tenemos en el ADN. Porque saben que científicamente creo que el 92% del ADN, pues dicen que está ahí solo por estar, pero ahí hay memoria, eh, ¿cómo se dice? Memoria milenaria, hay algo ahí que tenemos que ir descubriendo. Entonces, sí funciona tener la disociación, pero eh, buscar una respuesta en modo paz, no buscar una respuesta en modo razón. Porque cuando ya comenzamos a buscar, a tener la razón, ya comienzan a surgir el tema de los egos y ponían, de ejemplo, bueno, hacían un chiste en una foto, decía, al fin logré liberarme de los egos, decía, ahora soy mejor que todos ustedes. Entonces, para mí esa es la forma de verlo y la cosmovisión maya en toda su filosofía también, cada uno puede encontrarlo dependiendo su energía, dependiendo su forma de ser, dependiendo la energía, el nahual que lo rige a cada uno. No sé si tienen otra pregunta, no sé si queda claro. Excelente, excelente, excelente. Mira, yo lo Mm, entiendo de esta manera, como hay una línea, y nos hablaron de ello también en la reunión pasada, la línea vertical de la que hablaba Bunko Animaco en la sí. cultura de la Sierra Nevada, una línea vertical y una línea horizontal. Entonces, para mí la línea vertical es eh, bueno, y también estoy viendo las notas de lo que nos mencionaba de Perú. Am, sí, la cruz. Y es curioso que es la misma figura, pero la línea que estoy tratando de trazar en esta cadencia de ideas es origen, el principio, eh, la creación con un orden preestablecido, un orden establecido, un Ujú. orden diseñado por una inteligencia infinita. No por sí mismo, quizás. Y a lo que me refiero es que no es que, como mencionábamos también en la reunión pasada, es que todo en verdad tiene espíritu.
pero todo es parte de un mismo espíritu. Entonces, como una fuerza fractal. Un fractal donde cada una de las personas o de los espíritus, pues, que vinieron a la tierra y pusieron orden en el agua, en la tierra, formaron las primeras formas de vida, le dieron estabilidad. Después otros vinieron y formaron esos experimentos de los que hablas, ¿no? A formar el barro, el hombre de barro, hombre de madera, el hombre de maíz. Vamos, que son Sí, visiones a fin de cuentas muy similares a través de muchas cosmovisiones. Simplemente tienen como una poesía diferente. sí, Eh, entonces, vamos, se crea este orden. Y entonces hay acuerdos universales. Vamos, sí es cierto que la fuerza principal que mueve el universo y la creación es el amor más puro. Entonces, ese orden que se traduce en acuerdos del buen vivir, como el caso de la Toltecayatl que nos mencionas, y el camino del corazón, pues realmente trazan esa línea del ser al origen de una manera muy directa, en esa fuerza de amor. O cuando tú hablas acerca de disolver la disonancia por medio del no buscar la felicidad, y muchos hemos llevado esa misma conclusión y hemos sido criticados, o sea, también filósofos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Schopenhauer también dijo, olvídense, ya no busquen ser felices. Eh, sí. y todo el mundo se queda así que, ¿cómo que no busques ser feliz? Pues está en la Constitución, güey. Tenemos que buscar la felicidad, tenemos que Sí, buscar es la cierto. felicidad. Pero no es cierto, es que la felicidad es un estado dual, cuando la paz es no, la paz es absoluta, no tiene dualidad. Y es que el amor verdadero no tiene dualidad. Eh, entonces es una línea súper interesante. Em, Así es. bueno, quisiera también ver si hay alguien más que quisiera comentarnos acerca de esa línea que viene desde origen, que nos cuenten del origen y trazarlo hasta el buen vivir moderno. Nos podemos ir a una cosmovisión occidental, el cristianismo. Yo veo que hay dos expertos aquí. O bien, Sí, o bien. aquí, bueno, por ejemplo, Dani conoce también, tiene su propia, bueno, hay varios aquí, está Dani, Ajá. Patricia, bueno, Nana Ruth también, Nana Lorena, bueno, Hola, ahí también Alejandra. Alejandra, no, yo quería decir dos cositas y también quisiera que después de mi intervención pudiera hablar mi mamá, que es de la cosmovisión como del cristianismo. Yo la verdad no tengo tanto conocimiento, he leído, pero digamos que lo que yo sé es más de lo que he experimentado que lo que he leído o he indagado tanto en el cristianismo. Eh, entonces yo quería, que la vez pasada también estábamos hablando con Eduardo sobre el tema de la felicidad y la paz, entendiendo lo que acabaron de decir. Em, digamos que para mí la felicidad no sería la palabra, sino como ya lo hemos comentado en otros lugares, que sería el júbilo. ¿Sí? No sé si el júbilo sea igual que la paz, eso no lo sé, pero quisiera hablar más del júbilo y de la experiencia que yo viví desde el cristianismo, porque yo nací en una ciudad, yo no nací cerca de la naturaleza, yo no conozco todo lo que en este grupo conocen en muchos aspectos. Yo
nací en ciudad, crecí en una escuela normal, fui a trabajar a la universidad. Siempre supe que quería irme hacia la naturaleza, siempre tuve una intuición. Ale, te congelaste. Sí, ¿Ya me escucha? ya, Ok. Entonces, yo tengo una experiencia más hacia se cortó otra vez. Estás congelada, Tani. Voy a venir a hablar aquí. A ver, un momento. ¿Quieres hablar aquí? Hola, amigos. No, pues entonces, bueno, está abierto. Wow, Alejandra, te Hola. teletransportaste. Sí, es que creo que Qué allá en bien. la oficina no hay tanta conexión. Está bien, está bien. Ok, entonces, pues yo, como les digo, nací en ciudad, fui al colegio, fui a la universidad, fui al trabajo. Sí, tuve una intuición de la naturaleza, me encanta la naturaleza. Mis abuelos son de Santander en Colombia. em, y desde los 14 años sentí que era ese ser inteligente que, pues, que yo le llamo Dios. Y también quise tener ese propósito espiritual desde esa edad, sí, pero obviamente sabemos que el sistema te dice tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ir a la universidad. Entonces, para mí, no sé, ya ustedes me dirían, porque no tanto felicidad, sino es como el júbilo en donde tú sí eres feliz. O sea, yo siento que para mí la felicidad sí existe dentro de esa palabra que es júbilo, donde tú te sientes satisfecho y puedes dar amor y recibir amor sin esperar nada a cambio, sin s- ente- entendiendo que entre más amor des, obviamente va a haber un tema de tristeza, un tema de confrontar miedos, pero es como la valentía de seguir amando porque cada vez que amas más, pues te expandes y tocas más corazones. Eso fue lo que yo experimenté a mis 14 años, por eso para mí siento que la paz no es mi reto, sino es sentirme en júbilo donde yo me sienta dichosa de donde estoy, con quien estoy y lo que estoy haciendo. Entonces, eso es como lo que yo quisiera que siguieran ahorita hablando sobre paz y júbilo, y ya para que mi mamá pues entonces me ayude a explicar un poquito más todo este tema del cristianismo, porque independientemente de todo eso, ahí nací yo. Hay muchas cosas obviamente en las que no estoy de acuerdo, pero yo ahí conocí a Dios, conocí a Jesús y sigo con eso. O sea, no, digamos que no he cambiado mi forma de pensar, he integrado todo el conocimiento, por ejemplo, de ustedes de otra parte, de otras partes del mundo, el de Eduardo, aquí en Estados Unidos, pero sigo teniendo como ese principio del cristianismo. Entonces, mami, no sé si usted me ayude a explicar un poquito más sobre el tema del origen y de Primero qué deja, habla. Ok, déjate respondo acerca de la paz y el júbilo. Y por eso ok. quisiera mostrar una cosa en la pantalla. Mm, ¿Han visto esta gráfica? ¿Se alcanza a ver? Agrandala. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí Sí, se ve. sí se ve mejor. Sí,
Pero no se conozcan la investigación que hizo David Hawkins acerca de el poder y la fuerza. Y habla de los niveles de energía, ¿no? Donde el más bajo es la vergüenza. El nivel más bajo es la vergüenza. Tiene una frecuencia de 20, ¿no? Y el nivel más alto, donde vivió Jesús, donde vivió Buda, donde vivió Krishna, vamos todo, y Padmasambhava y un montón, están acá, entre 700 y 1000, ¿sí? Em, y es la iluminación, total. Entonces, dice Hawkins que es una escala logarítmica de energía. Y obviamente, mucho más arriba de 1000, pues está ya la divinidad, de los arcángeles para arriba, ¿no? Hasta nivel Dios, pues es un nivel infinito de energía. La vibración es altísima y los ciclos son muchísimo más rápidos. Entonces, de lo que hablan es de que hay tres partes. La parte rosa es una parte que destruye. Significa que entre más ganas le eches a la vergüenza, más te consume. O al enojo o al orgullo. Aquí 175, de todas maneras te consume. Después hay una etapa verde eh, que está muy enfocada en el hacer. Todos los rostros están muy enfocados en el tener. Necesito tal cosa para poder ser feliz o para sobrevivir. Y después, en el verde, ya es otra perspectiva. Ya son energías que construyen. El coraje es como la valentía, la neutralidad, la aceptación, la razón, el querer hacer, el willingness, ¿no? Y después, o sea, estos están enfocados en el hacer. Entonces, tener, hacer, y luego hasta arriba está nomás ser. Este empieza con la energía del amor, donde ya el mundo se ve completamente benigno. El júbilo, el mundo es completo, estás sereno, estás contento porque los demás estás contentos, ¿sí? Sí. Y el nivel paz está pegadito, o sea, de 540 a 600, bueno, es un montón más. Pero o sea, el júbilo es como en la escala de Hawkins es como un punto hacia la paz. La paz todo es perfecto, ya no necesitas nada, todo es bliss. Bliss es como el júbilo absoluto. Em, el proceso es la iluminación, la motivación principal es el bien de la humanidad. Ya a nivel iluminación, pues ya, o sea, el mundo simplemente es, ya el proceso es pura conciencia pura y la motivación principal, la salvación de la humanidad. Entonces, vamos, pues son niveles energéticos y niveles de frecuencia. Y no hay ni bien ni mal. O sea, simplemente hay que estar consciente de que si uno está de orgulloso diciendo, es que yo tengo que ayudarles a los demás a sobrevivir, te estás consumiendo tú mismo. Muy diferente de decir, bueno, nosotros todos podemos vivir en alegría, tu júbilo es mi júbilo y creo en el bien de la humanidad, en el bien ser de la humanidad. Es una energía completamente diferente. Sí. El, la semana pasada comentaba con uno de los amigos del Consejo del Quinto Fuego acerca de las diferentes perspectivas con las que se puede ver a un pordiosero. No, si ves a un pordiosero desde la energía del miedo, déjame compartir otra vez para que lo veas. Y ahorita voy contigo, Ana. Desde la energía del miedo, el pordiosero puta, es espeluznante, ¿no? Tienes ansiedad como emoción principal. Te quieres escapar de ahí como proceso. Y dice, yo solo sobrevivo si tú no sobrevives. Tú estás en miedo completo. Ahora imagínate ver al mismo pordiosero desde la energía del júbilo. Es completo, estás completamente sereno, lo transfiguras. O sea, cualquier cosa que estás enfrente la estás transformando.
Dices, tu felicidad es mi felicidad. Entonces alguien en júbilo se pone a platicar con el corazón. Ay, pues qué interesante tu historia, güey. Puedo aprender muchísimo. Seguramente tiene una historia súper interesante. Este, y eso, hay una ocasión en la que un profesor, de hecho, le dio $100 a la persona esta con la que estoy hablando. ¿Cómo vas a dar $100? Sí, sí, o sea, tú vives en una, eres muy feliz y estás haciendo cosas importantes. Dice, a lo mejor tú puedes hacer mejor uso de este dinero que yo. Fíjate, o sea, y esa es la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, demos la pregunta a Ana y después pasamos con Janet. Estás en silencio, Ana. No te escuchamos. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, yo ya entré un poquito tarde a la charla, pero con eso último que ustedes están comentando y sobre todo con lo que acabas de presentar, Eduardo, sí alcancé a escuchar a Tata Roberto, ¿verdad? Que él hablaba sobre la Toltecayo y lo que él comentaba, ¿verdad? Sobre la disonancia. Con respecto a lo que estás hablando tú de esta tabla, ¿verdad? Esta es una tabla de frecuencias, ¿verdad? Definitivamente, y donde nosotros podemos catalogarnos en qué frecuencia andamos, ¿verdad? Podemos valorarnos ahí en qué frecuencia andamos, tener una idea en qué frecuencia andamos. Esas tres partes que se ven ahí en ese cuadro es bastante similar a lo que en la Toltecayo llamamos nosotros la pirámide de desarrollo humano, ¿verdad? En donde la base está prácticamente lo que se llama conciencia del ser histórico. En la parte ya yendo hacia la superior está la conciencia de lo sacro, o sea, de lo sagrado que es la existencia, de lo que hablaba Tata Roberto, que para nosotros todo es sagrado, hasta un lapicero, hasta un lápiz. ¿Por qué? Porque eso ha sido elaborado también de materiales de la madre naturaleza, así como también ha habido intervención de las manos humanas para realizarlo. Entonces, también eso llega a ser sagrado para nosotros. Y Mm, luego viene ya el vértice de la pirámide, ¿verdad? De ya se habla de la conciencia del ser energético, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho también con lo que nosotros también trabajamos, como una guía de autoconocimiento, que es la Cruz Maya, ¿verdad? Y ahí podemos ver lo de la línea vertical que tú también hablabas, ¿verdad? Que nosotros vamos, por eso llamamos Quetzalcóatl, ¿verdad? Vamos hablando de lo que es el coat, que es la serpiente que se arrastra en la tierra, que va en esa vertical ascendente, pero no, nosotros la llamamos espiral, ¿verdad? Pero es ascendente y por eso se le puede dar la denominación de verticalidad, que implica la materia, o sea, la tierra. Entonces vamos desde la tierra ascendiendo a lo que va en esa línea hacia lo que es el quetzal o el espíritu, o sea, lo que es lo que llamamos el corazón del cielo. Por eso cuando nosotros realizamos ceremonias o hacemos rituales, ¿verdad? De nuestros ancestros, la invocación va corazón del cielo, corazón de la tierra, en esa vertical, o sea, eso es bajar el cielo a la tierra, como se conoce en otras denominaciones. Y luego tenemos la horizontal, que ahí es donde se forma la cruz, donde hablamos también del lado izquierdo, del lado derecho, que el Tata muy bien lo dijo, relacionado a los hemisferios cerebrales, pero nosotros lo relacionamos como nuestros ancestros, con el Padre Sol y la Madre Luna, ¿verdad? Entonces, todo lo que es izquierdo referente a la luna es femenino y tiene que ver con la intuición, con lo abstracto. Y todo lo que es derecho tiene que ver con el Padre Sol, lo masculino, lo racional, lo concreto, ¿verdad? Entonces a esto se le llama
tonal del lado derecho y nahual del lado izquierdo. Y así conformamos la cruz, ¿verdad? Entonces, si ven la cruz, la ancestralidad y la cosmovisión maya es una cruz equilibrada y el corazón en el centro, el corazón en el centro, no como la cruz cristiana, ya que va a hablar también del cristianismo, ¿verdad? La cruz cristiana es una cruz donde tiene su parte vertical en relación a la horizontal, ¿verdad? Está desequilibrada en sentido, porque la horizontal está más arriba y entonces la cruz parece que es más larga en su vertical que en su horizontal, ¿verdad? Entonces, eso es en relación pues a lo que alcancé yo a escuchar ahorita que entré y le doy paso pues a la señora para que pueda hablar sobre el cristianismo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pregunta, de la cruz, cuando dijiste que es más larga hacia abajo, también la he visto cuando hablan sobre el supraconciencia, algo así, ¿no? Que es cuando hablamos de la geometría sagrada y está el triángulo, o sea, está el triángulo en la parte de la cabeza y empieza la cruz y se baja la línea hacia, o sea, sí es más larga, pero la asocian con la supraconciencia. Creo que es así, no sé si verdad. Mm, ¿Sí? Sí, la cruz en geometría sagrada sí no sabría decirte, no tengo ningún dato, pero igual si también quieres ver una cruz que también esté con lo de abajo más alargada, es la cruz egipcia, ¿verdad? Ah, La cruz ok, egipcia también, ¿verdad? La cruz egipcia también es algo similar. ok, sí, listo. la llave. Ujú. Gracias. Ujú. Ahora sí, mami, sí puede poner el micrófono. Buenas noches para todos. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cuánto tiempo tengo, Eduardo? Para que sea una hora, como 10 minutos. Sí. Ok, 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 sí. No, pues es, es algo muy extenso. Todo lo que he escuchado, bueno, muchas gracias por todo lo que he escuchado, lo que ha hablado Robert, lo que han hablado todos. Mm, bueno, yo también les quiero decir que no soy una teóloga, ¿sí? Eh, pero tengo más o menos también como el referente, algo, voy a hacer algo así como muy, muy resumido digamos, como lo que he podido escuchar. Entonces, creo, creo en ese creador del todo y todopoderoso que pues para nosotros es Dios y pues que lo entregó todo por la humanidad, entregando a su propio hijo y haciéndose el carne, haciéndose hombre, como para hacer ese ejemplo de que él sabía que íbamos a estar en un mundo donde él creó para todos y donde lo dice en Génesis, él vio que era bueno cuando creó la naturaleza, los animales, el hombre, él vio que todo era bueno, ¿sí? Y que creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ese es el creador del todo y todopoderoso, el que entrega a su hijo por toda la humanidad, porque pues se le entregó, digamos que en el Edén, ¿sí? Adán y Eva entregaron todo al enemigo, que en este caso se representa como la serpiente, y fue entregado allí. Entonces es donde Dios busca esa forma de que la humanidad se reconcilie con Él. Y la única forma es a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, Jesucristo, ¿quién es? Es esa persona que viene al mundo a servir a los que están en el mundo y a ser el maestro, ¿sí? De enseñar. Entonces, ¿cuál es el propósito de como de todo ese, del creador y el todopoderoso? Es eso, hace al ser humano con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, ¿sí? Donde donde en el alma está el corazón, están las emociones, está el entendimiento,
pero donde debe haber una unión de los tres. O sea, no pueden estar separados porque no puede ser así. Entonces, el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano deben estar conectados, pero siempre debe haber algo que gobierna todo, ¿sí? Entonces, el cuerpo no puede gobernar al espíritu y al alma, ni el alma gobernar al espíritu y al cuerpo, porque no sería como coherente. Entonces, es el espíritu del ser humano que se alinea con el espíritu de Dios, es el que gobierna, es el que debería gobernar nuestra alma y gobernar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en el alma es donde hay muchísimas cosas, o sea, muchísimas emociones, muchísimo conocimiento que puede gobernar nuestro cuerpo y que no están alineados para que haya una armonía entre el cuerpo, ¿sí? Más o menos es como eso. Pero Dios no nos creó para estar solos, nos creó para estar todos unidos. Y lo que hablaban acá de la disonancia, que decía Roberto que habían pensamientos diferentes, es porque todos somos únicos. Entonces no podemos pensar igual. Pero si hay un propósito de parte de Dios, de que todos estemos, que seamos unidos. ¿Para qué? Para poder buscar esa armonía, para poder buscar esa felicidad. Para mí el significado de la felicidad o para nosotros el significado de la felicidad es poder tener la capacidad de ver la necesidad del otro, de ver lo que le sucede al otro, para saber si yo puedo ayudar en eso o hay otra persona que pueda ayudar y podamos estar como en armonía, que uno pueda escuchar al que necesita hablar, levantar al que está caído, darle abrigo al que está con frío y lo necesita. Entonces siempre es como esa armonía que busca a Dios para todos. Por eso Dios, como nos hizo únicos, a todos nos dio diferentes habilidades. Entonces, a todos no nos hizo matemáticos, ¿sí? O sea, que todos supiéramos de matemática, a uno nos hizo maestros, a otros ingenieros, a otros científicos, a otros filosóficos, para que hubiera siempre esa disponibilidad del ser humano de poder ser enseñables y siempre buscar entre todos la armonía, que también es como, que también está alineado como a la felicidad, ¿sí? Entonces, Dios es el todopoderoso y el creador de todo, nos llena de su amor, nos da su amor a través de su Hijo, nos da su amor en todo tiempo. Y si Él nos da amor, pues nosotros podemos dar amor. Y si Él nos perdonó, nosotros también podemos perdonar a aquel que de pronto no está de acuerdo con nosotros o de pronto aquel el que quiere hacer daño. Entonces, Dios siempre nos ha capacitado de todo. No podemos decir que no lo tenemos, porque sí tenemos todo porque Él ya nos los ha dado todo, todo nos lo ha dado. Entonces, siempre escuchando la otra vez a Eduardo, a Roberto y y las personas que han hablado, es como que siempre buscar, y lo decía Roberto enfáticamente, de buscar siempre el bienestar de todos, no solo mi bienestar y no solo estar enfocado en esas cosas materiales, que por eso es que está como la disonancia, ¿sí? Porque si yo busco cosas materiales para mí y no quiero darle al que necesita y quiero seguir escalando más y más para tener más y para llenar ese ego, ese yo que decía Roberto, entonces no voy a tener la capacidad de poder dar, de poder ayudar, de poder compartir, de poder escuchar, de poder respetar lo que la otra persona quiere decir, lo que la otra persona siente. Entonces es como tener esa capacidad
de poder estar ahí. O sea, estoy aquí, pero quiero ser parte de eso bonito, de esa armonía para buscarla entre todos, de esa ayuda para poder estar, para poder compartir esa felicidad, para poder compartir ese júbilo del que hablaba Alejandra, de que obviamente estoy de acuerdo totalmente con ustedes de que el júbilo es la última expresión de ya poder tener un universo ya donde todas las culturas estamos unidas con un mismo propósito y ese el poder vivir en armonía. Es como, ese es el propósito que Dios quiere para todos los seres humanos. Es lo que puedo compartir así rápidamente. Sí, mami, gracias. Muchas gracias. Pues sí, es una tarea, pues pusimos dos sesiones, Roberto, pero yo creo que es un tema que puede ser toda una serie, porque hay un sinfín de cosmovisiones y vamos, yo estoy en la tarea de encontrar las similitudes, no las diferencias. Las similitudes son enormes. Si nos podemos a ver las historias de origen, eh, vamos, las normas emanadas del origen, del buen vivir, el equilibrio con la naturaleza, el cuidar de la creación y el de amar al prójimo, eh, son reglas universales. Entonces, de todas las sabidurías nos llevan al mismo origen. Y es súper interesante, muy interesante ver y escuchar a todas las diferentes versiones de la misma verdad. Me parece fenomenal. Vamos a hacer tercera, cuarta y toda una serie, si quieren, pero está súper interesante. Roberto. Sí, claro, claro. Para mí sería bueno hacer una serie de charlas. Si querés, hacemos la siguiente parte, la tercera parte, porque llena mucho escucharlos a todos y realmente que es el objetivo de este grupo, vea, de abrirnos y de encontrar esa hermandad. Como dijiste, no está buscando las diferencias, solo las similitudes para el buen vivir. Y como decía los abuelos, como decía el abuelo Cirilo, todos somos diferentes, somos como los dedos de las manos, ¿verdad? Todos somos diferentes, todos tenemos ciertas funciones, pero cuando nosotros cerramos el puño, tomamos fuerza. Entonces, eso es bien bonito porque también eh, hay otras filosofías, por ejemplo, como Leti, que habla sobre los hermanos mayores, Dani, por ejemplo, eh, Nana Ruth, bueno, Natalie, todos tienen algo que aportar y sí me gustaría hacer una tercera parte. Gracias, Janet, por estar aquí. Créame que nos llena mucho el corazón porque de eso se trata, de esa conciencia de que la Madre Tierra, el Creador y el Formador, Dios, la divinidad, eso quiere, que abramos la conciencia y amarnos los unos con los otros. De hecho, la Toltecayo es eso. La Toltecayo es la sabiduría que dejó el Maestro Jesús, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero el prójimo es el todo, o sea, no es un ser humano, sino también es el animalito, es el árbol, es la planta, son los cuatro elementos que son muy importantes para la vida. Así que gracias, dejémoslo si quieren para una tercera parte para que otros también puedan compartir con nosotros. Si alguien más quiere, pues levante ahí la manita para que quiera compartir antes de finalizar, porque me gustaría dar unos anuncios también. ¿Alguien más quiere compartir? Hola, buenas noches. Buenas noches, Nana. Hola, hola. No, gracias por este espacio porque es una forma de ver cómo
aunque hayan sido diferentes miles de años, siempre se llega a lo mismo, ¿verdad? Que es esa plenitud, vivir en plenitud, es tomar conciencia de quiénes realmente somos y de dónde venimos. Y si todos venimos de la fuente, el gran creador y formador, Dios, entonces vivir en plenitud es eso, darnos cuenta quiénes somos y a qué hemos venido. Tomar conciencia de que nuestros ancestros, nuestros abuelos, por miles y miles de años, ellos dejaron un legado en el norte, en el centro y en Sudamérica, todos en las diferentes miles de años que han pasado, fue todo siempre una sola filosofía, ¿verdad? Que nosotros le llamamos la Toltecayo. En el norte le llamarán de una forma, en el sur le llamarán de otra forma. Pero todas las mismas civilizaciones, nuestros ancestros, los nativos de todas las Américas, tenían esa misma filosofía de vida, ¿verdad? Entonces, el tener esa conciencia, como ellos lo decían, los primeros abuelos decían, es algo que se siente, que no lo podemos explicar, no lo podemos tocar, pero lo sentimos, lo vemos, y lo veían en la naturaleza, lo veían en el cosmos, en la bóveda celeste. Por eso fue que estudiaron ellos la bóveda celeste y estudiaron a la madre tierra, pero al mismo tiempo estudiaron al humano. Y lo que decía mi hermana, lo que dejaron fue la pirámide de desarrollo humano, en donde venimos del COAT para poder salir de lo que es la materia, para ir ascendiendo, ¿verdad? Para llevar a ese equilibrio, a ese balance. Por eso se llama la cruz de Quetzalcóatl. ¿Y qué es el Quetzalcóatl? Todos somos Quetzalcóatl. Entonces somos esa forma de ir venciendo lo material, el ego, la mente humana y tomar conciencia de quiénes realmente somos. A llegar a ese balance, ese equilibrio, como decía usted, trata de esa batalla florida, todos lo tenemos todos los días, ¿verdad? Porque el hecho que yo diga, no, mi hermano, yo soy empático con mi hermano, pero si el hermano no se deja ayudar, si el hermano no quiere salir de la pobreza, el hermano no quiere seguir en el victimismo, por más que yo le quiera ayudar, no se va a poder, porque entonces yo estoy metiéndome en su libre albedrío, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces hay que como tener esa cautela de que esta batalla florida es individual, así como nos estaba explicando. Acuérdense que venimos de la fuente, somos ese fractal de la fuente que necesita un vehículo. Ese espíritu necesita el alma y el alma necesita el cuerpo humano. Entonces, para reconectar con esa fuente que somos, que ya venimos de la luz y que estamos que estuvimos, más bien dicho, en esa noche galáctica de 26.000 años que se termina el 21 de diciembre del 2012, para darle paso al amanecer galáctico y luego ya estamos en esa transición de que ya estamos en ese día galáctico. Entonces, tomar conciencia de que venimos de la fuente del creador, venir y saber ya a qué hemos venido, que no hemos venido a sufrir, que hemos venido que Dios quiere que seamos felices. No me va a dar la felicidad a mi mamá, mi esposo, mis hijos, no, 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 eso va a ser porque yo internamente tomo conciencia quién soy y la felicidad me la doy yo misma, Exacto. porque no puedo darle amor al prójimo si yo no tengo amor a mí misma, si yo no me cuido mi cuerpo físico, el mental, el emocional, porque ¿cómo yo voy a ayudar a alguien si yo estoy desequilibrado? Entonces es tomar conciencia, es tener ese balance, esa cruz de Quetzalcóatl en perfecto Ujú. equilibrio para poder yo asistir y acompañar al otro, a no tener que el otro cambie porque yo digo, sino que acompañarlos en su proceso. Por eso el espíritu es individual, porque el espíritu viene a experimentar en la materia y en la materia, en esta densidad, en esta dualidad, inclusive los ancestros lo sabían, porque por eso decían ellos el otro complementario, ¿verdad? Entonces, ellos estudiaron todas estas leyes. Por eso entonces es venir ya a recordar
tomar conciencia que esa chispa divina, ese fractal de Dios, de la fuente, está en mí. Entonces, si yo soy que soy ya consciente de que Dios está en mí y que Dios me tiene esa chispa, que yo al ver el cielo, dar gracias por todo lo que yo tengo, por todo lo que existe, entonces yo ya estoy en esa conciencia, tomando ese equilibrio y respetar al que no quiera estar en ese proceso de felicidad, porque está viviendo su experiencia humana. Y eso no deja que yo tampoco, siendo humana, vaya un día a estar feliz, conectada, y otro día pueda venir y experimentar de nuevo la tristeza. Porque estamos en esta hermosa tierra en donde estamos experimentando las emociones. El chiste ahora es que yo ya no me quedo en el victimismo, sino que yo ya tomo conciencia, ok, estoy triste, indago a dónde estoy, porque estoy triste, lo abrazo, lo suelto y lo trabajo. Y así sucesivamente ir dando los pasos. Entonces, todos nuestros ancestros dejaron este legado, esa conexión con el todo, con los intraterrenos, con los extraterrestres, o sea, con todo. Es un balance, un equilibrio. Entonces, a eso estamos ahorita, recordándonos quiénes somos realmente. Así que solo eso quería aportar. Gracias. Muchas Wow, gracias. excelente, muchas Sí, gracias, Ruth. súper de acuerdo con Ruth. Súper. La guerra florida. Yo creo que ese puede ser un tema para abrir para la siguiente sesión. El tema de la guerra florida. Buenísimo, sí, claro, claro, con gusto. Entonces, si quieren, Ujú. pues vamos finalizando. Gracias, Eduardo. Gracias a Alejandra, Janet, Leticia, Maestro Álvaro, gracias, Nana Lorena, a Anderson, que está por ahí. Carolina, Ceci, gracias por la información. María José, qué gusto verte por aquí. Mayra, qué gusto verla por aquí también, bienvenida. Ana Mónica, Morena también, gracias. Natalie, y pues bueno, gracias por estar aquí. Mantengamos siempre el ánimo y comencemos a irradiar esa energía que tanto necesitan nuestros hermanos, ¿verdad? Los hermanos, nuestros hermanos semejantes, los animales, las plantas y todo. Así que gracias, muy amable, y creo que el próximo martes seguimos, ¿verdad, Eduardo? Sí, Sigamos entonces con la charla para el próximo martes. Yo solo quiero compartirles así rapidito antes de finalizar, o podemos cortar si querés, Eduardo. corto la grabación. Sí. Ajá. Listo.